Buenas tardes, queridos amigos, hermanos, estudiantes del Seminario Misionero Bautista LAMP. En esta tarde nos corresponde estudiar la lección número 13 y tiene que ver con el estudio detallado de la palabra de Dios. Cuando hablamos de estudio detallado, entonces podremos hacer alguna comparación. Hasta ahora nuestros estudios se han referido de un modo principal a la Biblia como en sentido panorámico o general o en grandes bloques o secciones. El estudio detallado, como su nombre lo indica, significa que vamos a tomar cada una de esas secciones y mirarlas más detenidamente. Eso sería como si quisiéramos hacer el análisis de un árbol. Podemos ver el árbol en su contexto general y desde lejos decimos, bueno, allí vemos un árbol. Pero luego usted puede ir caminando hacia ese árbol y acercarse, y a medida que se va acercando puede determinar qué clase de árbol es. Luego puede mirar las ramas y decir, bueno, tienen tal tipo o tal otro tipo de hojas. Luego puede observar las hojas y mirar las flores, y luego al final sacar la conclusión de qué fruto produce, en qué condiciones está. Bueno, este símil nos ayuda a ver la Biblia de esta misma forma. Podemos encontrar textos completos acerca de un tema general, pero luego dentro de ese tema encontramos algunos subtemas y principios claves específicos. Estudiar la Biblia desde este aspecto nos ayuda a ser más cuidadosos en nuestra vida cristiana, en la parte aplicativa de los principios bíblicos, a entender que no todos los mandamientos generales de la Escritura corresponden a los miembros de la Iglesia hoy en día, y a hacer una vida cristiana práctica y agradable, encontrando de esta forma el mejor método para cumplir la voluntad de Dios y para ser un buen ser instruido en la palabra y también ser un buen maestro o enseñar la palabra de una forma correcta. Es por esto que usted debe ser muy cuidadoso y dedicado en el estudio detallado de la palabra de Dios. Hoy en esta lección vamos a dar algunos parámetros que le van a servir para que ese estudio detallado de la palabra sea de gran significancia en su vida y en cada una de las acciones que usted emprenda como creyente. Acompáñeme entonces, querido estudiante, en esta aventura de mirar o observar, por decirlo así, con una lupa minuciosamente algunos de los aspectos principales de la palabra de Dios. Bien, podemos mirar algo clave. Tenemos la Biblia. Biblia. Luego tenemos dos divisiones. Tenemos Antiguo Testamento y tenemos Nuevo Testamento. Ahí ya empezamos a dividir el panorama de la Biblia. Luego, este Antiguo y Nuevo Testamento podemos mirarlo libro por libro. Luego de esos libro por libro, entonces podemos empezar a estudiar de cada libro capítulo por capítulo. En cada capítulo podemos determinar algunos versículos y de esta manera vamos a ir minuciosamente escudriñando, partiendo en pedazos, en pequeñas porciones, la palabra de Dios. Así es algo bien clave para que usted pueda entender algunos principios y una forma más sencilla, por decirlo así, aunque es más minuciosa y de mayor esfuerzo y trabajo el poderla desarrollar de esta manera. Este método de escoger primero libro por libro consiste en estudiar cada libro de la Biblia por separado, analizando su contenido a la luz de las circunstancias históricas en que fue escrito y las características personales de su autor. Ahora también tenemos algunas cosas que se pueden considerar dentro de este estudio de libro por libro. Algunos libros son cortos y llenos de exhortaciones prácticas, como las cartas paulinas, mientras que otros son largos y complicados en sus contextos, como son las profecías de Ezequiel o Daniel. Lo más conveniente para empezar a practicar este método de estudio será elegir un libro corto
cuyo mensaje sea instructivo y práctico y también sencillo. Se escoge con el propósito de que usted pueda adquirir la habilidad para luego irse involucrando con libros de mayor contenido y cuyo texto requiera más atención y más dedicación. Acordémonos que hay una ley dentro de la práctica, dentro de la parte práctica, y es que una vez que empezamos a desarrollar algunos hábitos prácticos, deben hacerse de la forma más sencilla, pero se deben desarrollar cotidianamente. Esto quiere decir que si usted empieza a ejercitarse en algunas áreas, debe hacerlo poco a poco hasta que va adquiriendo habilidad. Es como alguien que quiere ser el mejor atleta del mundo. Bueno, él no puede arrancar y correr una maratón de 10.000 metros en un solo día. Él debe ir entrenando día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que adquiere un estado físico adecuado para poder correr la maratón sin ir a dejarla antes de terminarla. Es posible que no gane la maratón, pero si está bien entrenado, es muy posible que llegue a la meta. Este es el mismo propósito con el estudio de la palabra de Dios. Día tras día, paso a paso, libro por libro, empezando desde los más sencillos, aún hasta los más complicados, hasta los más complejos, usted va adquiriendo la habilidad de análisis, de instrucción que le van a ayudar para que cada vez que se adentra y profundiza más en el estudio de la palabra, pueda comprenderla, analizarla, entenderla y aplicarla de la forma correcta, de la forma adecuada. El siguiente paso para poder entonces leer ese libro debe hacerlo de una sola vez, de una sola sentada. En un principio nos interesa leer el texto en su totalidad a fin de poder obtener un gran panorama, una impresión. ¿De qué cosas? Primero, de su estilo. Segundo, de su mensaje. Tercero, del desarrollo de las actividades allí escritas. Y cuarto, de las conclusiones. Si usted lleva en mente esas 4 cosas, primero hablemos del estilo. ¿Qué tiene que ver con el estilo? Si hablamos de un primer punto, estilo, tiene que ver con la forma literaria en la cual está escrita el libro. Esto involucra el que usted debería saber aún cuál es el idioma original en el cual fue escrito, conocer algunas palabras claves. El segundo punto tiene que ver con el mensaje. Mensaje. ¿A qué mensaje se refiere? Al contenido central del libro. ¿Qué es lo que quiere comunicar el escritor a sus lectores? El tercer paso tiene que ver entonces con el desarrollo. El desarrollo o la trama. Desarrollo o trama. ¿Desarrollo o trama de qué? De cada uno de la temática, de los temas, de los tópicos que este escritor quiere darnos a conocer, entender cuáles son los diferentes aspectos que él está tocando en cuanto a qué se refieren, si se refiere a la iglesia, si se refiere a un individuo, si se refiere a un discípulo, si es una carta personal, si es una carta para una iglesia. Todo esto tiene que ver directamente con el desarrollo. Y como cuarto punto son las conclusiones. Conclusiones. Cada una de ellas tiene que ver directamente con los conceptos que quedan en nuestra mente para poder hacer o sacar alguna determinación. Por ejemplo, usted debería, cada vez que termina la lectura de un libro, sacar algunas conclusiones como que toquen algunos aspectos. El aspecto, por decir algo aquí, el aspecto teológico. ¿Qué opina o cuál es el concepto de Dios acerca de esa conclusión? Podría también sacar el aspecto doctrinal. ¿Cuál es la principal enseñanza de esa conclusión? La otra parte tiene que ver con la parte de analizar. Y es donde usted involucra su forma de pensar, lo que usted hasta ahora ha venido creyendo acerca del tema y luego lo confronta con la palabra de Dios y puede determinar qué es lo correcto y lo incorrecto. Y la cuarta parte vendría a ser con la aplicación.
Si usted después de leer un texto, cualquiera que éste sea, usted ha terminado de leer un libro, usted lo tiene ahí al frente y ha sacado algunas conclusiones, pero si dentro de esas conclusiones la parte práctica no está involucrada, es muy posible que simplemente sea como aquel que determinó el apóstol Santiago en su libro, un oidor olvidadizo. La palabra de Dios misma nos invita a que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Ahora, podemos dar una perspectiva como aquel que sube un edificio y completar la ciudad completa. Esto nos va a ayudar a entender algunos aspectos bien claves de lo que significa el estudio bíblico. No será suficientemente leer el libro de esta forma. Usted se sube a un edificio alto y mira y ya dice, yo conozco la ciudad. Bueno, no se engañe, hay algunos detalles de la ciudad que usted ignora. Entonces, lo mismo ocurre al momento de mirar el libro desde este punto de vista. Hay que ser más detallados, hay que ser más investigativos, hay que mirar más allá de lo evidente. Esta forma rápida y superficial de una sola vez, hay que leer 3, 5, 8, 10 veces y más para poder encontrar algunas cosas que nos ayudan a comprender mejor el mensaje que este escritor está entregándonos. Al leerlo constantemente descubriremos la organización de su contenido y el desarrollo del pensamiento del autor. Al mismo tiempo es importante ir anotando las observaciones sobresalientes. Acordémonos que dentro de los materiales que usted debe tener a mano cuando está estudiando la Biblia, es muy bueno que usted lleve su cuaderno o libro de apuntes. Allí usted va observando y mirando cosas interesantes que ha descubierto, que antes no sabía. Pero junto con eso también debe apuntar las cosas que realmente no entienden, para que luego en una próxima oportunidad usted esté tomando los libros de consulta adecuados y encuentre las respuestas. Un consejo que normalmente doy a mis estudiantes en clase es, por favor, no coma entero. No todo lo que se dice es, y no todo lo que uno piensa de primera mano tampoco es correcto. Es necesario que usted confronte sus pensamientos, sus ideas con la palabra de Dios e incluya también la confrontación con el pensamiento y concepto de otros. Esto le va a ayudar a sacar conclusiones propias, derivadas del estudio objetivo de la palabra de Dios y a ser un estudiante enfático, fuerte, formado, establecido en la Escritura, sin temor a rodar de un lado para otro, como dice la Escritura, siendo llevado por cualquier viento de doctrina. Preguntas tales que se deben hacer a el texto que estamos leyendo. Primeras preguntas. Y aquí voy a distribuir las preguntas en 3 tipos. 3 tipos de preguntas que usted debe hacerle al texto para que le ayuden a entender mejor la Escritura. Tipos de preguntas. Al momento de usted ir leyendo, debería tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, hacer preguntas de observación. Preguntas de observación. Estas preguntas son respondidas o se pueden plantear de la siguiente forma. Sería lo más correcto. ¿Cuál? Por decir algo, ¿quién está escribiendo? ¿Dónde está? Nos habla de los lugares, entonces preguntas como ¿en qué época? ¿Quién era el rey? ¿Quién era el gobernante? ¿Quién habla? ¿A quiénes le habla? Eso tiene que ver directamente con la observación. Observar detenidamente estos detalles nos ayuda a dibujar el paisaje en el cual se está desarrollando la acción. Entre más observamos y más preguntas hacemos acerca del lugar y de los hechos, entonces tenemos un panorama más concreto de lo que estamos estudiando. El segundo bloque de preguntas tiene que ver con las preguntas de interpretación o de análisis.
Y ahí entonces nos podemos enfocar en preguntas como ¿qué quiere decir el autor? ¿A qué tema se refiere? ¿Cuál es la posición del autor? Esto le va a ayudar a que usted entienda, acepte, comprenda mejor la escritura, a que tome decisiones correctas, a que mire el enfoque directo del autor, el enfoque del tema, a que no pierda el hilo que va desarrollando, la trama que va desarrollando el texto desde el principio hasta el final. Ahora, el tercer bloque de preguntas que usted debe desarrollar al estudiar este texto tiene que ver con preguntas de aplicación. Las preguntas de aplicación tienen que ver con ¿para qué me sirve? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Afecta esto mi vida personal? ¿Afecta esto mi relación con los hermanos en la iglesia? ¿Cómo debo actuar como pastor? ¿Cómo debo actuar como líder? ¿Cómo debo actuar como padre, como madre? ¿Qué espera Dios que yo cambie? Esas preguntas de aplicación son importantes porque ayudan a ajustar mi estilo de vida y mi carácter a la palabra de Dios. Y al momento de enseñar, si las estoy desarrollando con nuevos alumnos, a ellos también los va a enfocar para ayudarles a hacer un análisis interno de su situación con respecto a la palabra de Dios. O sea que estos 3 puntos o estos 3 tipos de preguntas son aplicables a cualquier texto bíblico y le van a ayudar al estudiante que con un corazón sincero se acerca a la escritura para sacar el mejor provecho de ella. Ahora, otras preguntas que deberíamos hacernos con respecto a esto es, por ejemplo, ¿quién escribió el libro? ¿A quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde? ¿De qué trata en términos generales? ¿A qué conclusión llega? Hay libros que no especifican quién lo escribió, omiten el nombre de las personas a quienes se escribieron o han olvidado dónde fueron escritas. El siguiente paso consiste en darle un título a cada capítulo. En una sola frase de su contenido, al terminar, podemos asignar un solo título a todo el libro y escoger un versículo que sintetice su mensaje. A ver, este ejercicio es bien interesante porque nos ayuda en una sola frase a volvernos sintéticos. Tenemos muchas veces problemas al momento de dar un concepto sobre un tema que hemos estudiado previamente. Nos vamos por las ramas y damos vueltas y rodeos y realmente no podemos explicarle a las demás personas el concepto central o el mensaje central del capítulo. Pero si usted adquiere la habilidad de sintetizar en una frase o en un pequeño título todo lo que significa el capítulo y luego sacar de todos los versículos el versículo clave o central, entonces será más fácil de aprender el mensaje y de entregar también el mensaje o contenido que tiene ella escrito. Si el estudiante no tiene mucha experiencia en la formulación de bosquejos, no se debe desanimar y mucho menos claudicar. Es a veces complicado sentarse y coger un lapicero y hacer un bosquejo, sacar un tema central, luego temas secundarios, luego respaldarlos con los versículos correspondientes dentro de la escritura. Pero a pesar de que es un ejercicio que causa un poquito de cansancio, yo le motivo y le invito a que no claudique, a que continúe, a que se esfuerce, a que adquiera y desarrolle la habilidad. Porque después de que usted ha dado los primeros pasos, le puedo garantizar que es igual a aquel niño que ha intentado caminar durante mucho tiempo. Él es bebé, se levanta, se sostiene de las paredes, da 2 o 3 pasos, algunas veces ha caído. Pero ¿qué sería del ser humano si por 1 o 2 caídas nunca se levantara y caminara? Tendría que depender y vivir a todo momento arrastrándose por el mundo, viendo que Dios le dio la posibilidad de andar en 2 extremidades y luego de que aprende a caminar puede correr y luego puede ser una persona que se moviliza de una parte a otra con gran libertad. Lo mismo ocurre con el estudio de la palabra. Es posible que las primeras veces usted no entienda y no alcance a desarrollar toda su capacidad. Pero si usted insiste, camina, vuelve y reinicia el proceso, continúa permanentemente y no se deja derrotar por la falta de
de acción, no se preocupe. Vuelva y repítalo, vuelva y hágalo. Que la disciplina continua, la disciplina constante le va a ayudar a desarrollar una buena capacidad en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Ahora, estudiamos porque queremos aprender y para aprender es necesario trabajar. Esta frase es bien clave. ¿Usted por qué estudia? Porque necesita y quiere aprender. Ahora, para aprender, y es una frase que yo utilizo muchas veces, acuérdese que si usted guarda la Biblia debajo de la almohada, no piense que la palabra de Dios va a traspasar la almohada y va a llegar a su cabeza y usted al otro día va a amanecer con la Biblia aprendida de memoria. O que si usted anda con la Biblia debajo del brazo, entonces ya por eso usted es cristiano. No, señor. Usted debe sentarse y tener una interacción con Dios mismo, con la palabra de Dios. Usted no puede conocer a Dios si no estudia la palabra de Dios. Usted no se puede acercar a Dios si no es por medio de su palabra. Jesucristo dijo que Él era el verbo hecho carne, la palabra misma hecha vida. Y si nosotros no tomamos esa vida en cada uno de nosotros y la formamos carne de nuestra carne, entonces va a ser imposible que desarrollemos una buena relación, una buena comunión con Dios. Entonces, deducimos de aquí que para poder estudiar, para poder aprender, hay que trabajar. El trabajo es arduo. Y si no, acordémonos de nuestra época de estudiantes en primaria, en secundaria o en la universidad, cómo nos hemos esforzado en levantarnos temprano, en acostarnos tarde, en prepararnos para los exámenes, en analizar un libro, en investigar, en escudriñar, en sacar notas adjuntas, en ir y sacar fotocopias, ir a la biblioteca, toda esa cantidad de cosas para poder ser un estudiante sobresaliente y sacar adelante nuestra profesión, nuestra carrera, nuestra meta. Bueno, no es sacando chivas ni sacando copias como vamos a poder pasar la meta de estudio. Tampoco es durmiendo sobre la Biblia. Es simplemente tomando acción sobre ella. Es dedicando tiempo y trabajando arduamente. Es la única forma en que usted puede realmente ser ese estudiante estrella, ese estudiante solícito de la Escritura que va a encontrar éxito en cada una de las cosas que quiere lograr. En un capítulo anterior señalábamos el valor de los libros de consulta. Es conveniente insistir que en la práctica de este método no se deben emplear tales ayudas, pues el estudiante se defraudaría a sí mismo. Acordémonos lo que le decía. Cuando usted empiece a desarrollar esta metodología de estudio, omita los libros de consulta. Procure hacerlo usted mismo y consulte la misma Biblia. Consulte los pasajes paralelos o las concordancias temáticas que hay dentro de la misma Biblia. No utilice nada más, sino esfuércese por estudiar la Biblia dentro de sí misma. A ver, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces es como querer uno comerse un alimento que ya está digerido. Es diferente cuando usted saca sus propias conclusiones y conceptos acerca de un tema. Es muy posible que se equivoque y que tenga que volver a repetir la lección y volverlo a hacer. La próxima vez será más cuidadoso. A simplemente ir y copiar el concepto o análisis o la conclusión que otra persona ya ha sacado. Dios habla a cada uno de nosotros de una forma individual y al desarrollar este tipo de estudios personal nos da la oportunidad de encontrar, de escuchar la voz de Dios en medio de estos tiempos. No se niegue esa gran bendición. Si usted es fiel en esta parte, le puedo garantizar que Dios mismo le va a bendecir y que usted va a encontrar una gran satisfacción y realización en el estudio individual de la palabra de Dios. Ahora bien, otro tema que hablábamos era el estudio de la Biblia por capítulos. Ya lo teníamos por libros, ahora vamos a tomar por capítulos. Toma un capítulo completo, el primer paso debe leerlo varias veces, a continuación es necesario estudiar el contexto. Para estudiar el contexto del capítulo, entonces es muy bueno leer 1 o 2 capítulos antes y 1 o 2 capítulos después del capítulo que vamos a estudiar. Incluso sirve mucho el leer el primer capítulo del libro, porque allí vamos a encontrar información acerca del escritor y de la motivación que lo ha llevado a escribir. Ahora, después de esto, usted puede empezar entonces a dividir el capítulo. Divídalo en pequeños párrafos.
Después puede realizar un cuidadoso examen de los párrafos en los cuales usted dividió el capítulo. Y hacer algunas preguntas como: ¿qué lugares se mencionan? ¿Qué personas se nombran? ¿Qué doctrinas se formulan, se explican o presentan? ¿De qué divisiones de tiempo se habla? Se habla en horas del día, en mes, en años, en estaciones del año, etc. Ahora, ¿qué objetos se mencionan? Por decir algo, cuando hablamos de que no se esconde una luz debajo de un almud, ahí se nombra el almud. ¿Qué es eso? Entonces son palabras extrañas que usted no conoce y que debería buscar el significado para poder entender todo el ejemplo que está dando el escritor. Teniendo ya a la mano todo el material extraído del capítulo bajo análisis, nos corresponde decir: ¿cuál es su enseñanza central? Ahí están las preguntas. Expresar en una corta oración lo que se enseña y buscar la manera de aplicaciones, preguntas prácticas, esa enseñanza a nuestra vida diaria. Bien, ya tenemos entonces primero por libros, luego lo tenemos por capítulos, ahora vamos a estudiarla por párrafos. ¿Cómo estudiar la Biblia por párrafos? Este método de estudio es muy provechoso para establecer y aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios en la vida práctica personal. Un pequeño párrafo tiene un gran contenido de enseñanza personal para nuestra vida práctica. Cada párrafo que estudiamos debe contener 3 elementos que serán claves para poder entender y hacer productivo nuestro estudio de la Biblia. El primer elemento: observar. Ya hablábamos de preguntas de observación. Nos permite saber los detalles del tema y la voluntad de Dios. Aplicar nos motiva a practicar la enseñanza y a corregir nuestras actitudes. Un párrafo solo es una sección de un segmento mayor que para enriquecer nuestro conocimiento bíblico debemos dominar las partes y también el todo. ¿Por qué hablamos que debemos dominar las partes? Es como un rompecabezas. Usted tiene ahí su rompecabezas y ve todo el paisaje, ve todo el dibujo, ve el aspecto general, pero también debería conocer cada una de las partes. Usted se puede dar el lujo de armar y desarmar el rompecabezas cuantas veces quiera. Ahora, entre más veces lo hace, es muy posible que usted algún día invite a su amigo a armar y desarmar el rompecabezas. Y la diversión suya será ver cómo le gana a su amigo, porque usted lo hace más rápido. Lógico, es su rompecabezas. Usted lo ha hecho durante mucho tiempo y está entrenado. Conoce el todo, pero también conoce las partes. Él apenas acaba de conocerlo. Eso también tiene que ver directamente con el estudio de la palabra. Toma su rompecabezas, toma y conoce el general, conoce el bloque, conoce el todo, pero también debe determinar y aprender a conocer las partes. Al conocer las partes, usted sabe dónde va cada una de ellas y al momento de armarlas va a encontrar que hay una armonía completa en la enseñanza y que no hay, como falsamente algunos afirman, que la Biblia dice y se contradice. Muy bien, querido estudiante, algunos pasos para hacerlo. La lectura repetida del pasaje nos ayuda a observar los detalles que no logramos captar en la lectura inicial. La primera lectura no da todo el panorama, pero esa lectura repetida sí nos ayuda a determinar otros detalles. Segundo, el análisis cuidado del contexto, mirar lo que ocurre alrededor. Es preciso estudiar detenidamente los párrafos anteriores al pasaje y los que siguen. Luego, tenemos la posibilidad entonces que vamos a entender el propósito de ese párrafo. Finalmente, no es necesario entenderlo todo. Hay algunas cosas que no se entienden por primera vez. Acuérdese que no estamos estudiando la Biblia solamente para aprenderla, sino para vivirla. Hay algunas cosas que no entendemos, pero que si las hacemos, Dios nos muestra el verdadero propósito de por qué están ahí. Debemos aprender a vivir de acuerdo con la luz que Dios nos da. Acuérdese, querido hermano, que usted como estudiante, que sus hermanos de la iglesia, sus compañeros de liderazgo, su pastor, cada uno de nosotros y de ustedes son responsables de tener una vida santa y agradable a Dios de acuerdo a la luz que usted tiene en su interior. Pero esa luz solamente puede ser ampliada a través del estudio de la palabra.
Por eso a un recién nacido espiritual no se le va a exigir lo mismo que a un pastor que lleva años en el ministerio. Ni se le puede hablar con las mismas palabras, ni en el mismo tono de voz, ni siquiera con la misma actitud. A cada persona se le debe exigir de acuerdo a la capacidad que tiene de dar. La misma palabra de Dios nos enseña, nos dice que al que más se le da, más se le demanda, más se le exige. Ahora vamos a la siguiente parte. Tiene que ver con el estudio de la Biblia por versículos. Esta clase de estudio es apropiada particularmente en relación con la lectura devocional de la Biblia. La lectura de versículos. ¿Por qué hablamos de la lectura devocional de la Biblia? Si usted escoge una selección de versículos y día tras día está estudiándolos, analizándolos, van a ocurrir dos cosas muy especiales. La primera es que va a conocer más minuciosamente la palabra de Dios. La segunda es que esa palabra de Dios se va a encarnar en usted. Pero hay una tercera cosa que va a ocurrir, y es que usted va a ver que cada día su forma de hablar es más de Dios, es más con palabra de Dios que con palabras de hombre. También esto le va a ayudar a aprender a memorizar ciertos versículos que son claves en la vida cristiana, en los principios que Dios ha establecido en cada uno de nosotros. Por eso es bueno mirar la Biblia, estudiarla versículo por versículo. El primer paso consiste en la lectura repetida del versículo. Usted puede iniciar este trabajo con la Biblia abierta. Nos familiarizamos primeramente con el contexto. En segundo paso efectuamos la observación. Esta la dividimos en tres partes. Esta observación puede dividirse primero en las palabras claves. Mire las palabras claves del versículo. Segundo, la estructura gramatical, cómo están compuestas las frases. Observe la función de cada término. Y tercero, de la atmósfera que prevalece en el versículo. ¿Cuál es el ambiente general que prevalece en el versículo? Por eso yo le pido, como tercer paso entonces debemos estudiar el mismo versículo en diferentes versiones. Usted debe tener en su haber 2 o 3 o 4 o más versiones de la palabra de Dios. Voy a dar aquí alguna lista o un ejemplo de estas versiones. Por decir algo, la que comúnmente usamos en nuestras iglesias, que es la Reina Valera de 1960. Pero para estudiar a nivel personal estaría muy bien que usted tuviera una versión de Dios habla hoy, otra de la versión latinoamericana, la Nácar Colunga, la Torres Amat, de pronto una buena copia en español de la Septuaginta le ayudaría para conocer los textos originales en en griego del Antiguo Testamento. La Septuaginta es el compendio de los libros del Antiguo Testamento traducidos en el siglo III a.C. al idioma griego. El propósito es que el emperador Alejandro Magno, Alejandro el Grande, en su época, quiso que todo el mundo que hablaba griego en su época conociera la palabra de Dios en su idioma nativo. Por eso contrató personas que tradujeran del hebreo al griego el Antiguo Testamento, y de esa versión contamos con copias actualmente. Es una versión muy especial que nos ayuda a entender el contexto lexicográfico de la época. Ya tiene usted 2 o 3 versiones, ha leído su versículo en cada una de ellas y entonces está preparado para desarrollar el siguiente paso. Ahora es formular o elaborar algún bosquejo del contenido del versículo. El bosquejo nos da un cuadro completo de lo que el versículo tiene que decir. El quinto paso, elabore una lista de enseñanzas del versículo en los términos más claros, en sus propias palabras, y lo más sencillo que pueda. No se complique dando muchas explicaciones, sino lo más breve y lo más sencillo. El sexto y último paso tiene que ver del estudio del versículo, consiste en las aplicaciones personales. A modo de ilustración vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a ver el Salmo 65, versículo 4 en el Antiguo Testamento. Hay 4 estadios o 4 partes de la experiencia primera, de la experiencia cristiana. Primero está escogido, atraído, habitar y ser saciado.
Consideremos cada una de estas en la forma como se ilustra en el Nuevo Testamento. En el Salmo 81:10, nótese aquí el fundamento de la fe. Yo soy Jehová tu Dios. El estímulo de la fe, que te hice y que te saqué de Egipto. La posibilidad de la fe, abre tu boca. La satisfacción de la fe, yo la llenaré. 3. Acordarse sucesivos. En el Salmo 25, 6 y 7, en el Salmo 30 dice 7, tú haz. En el Salmo 36, 5, 6, 4 cosas respecto a Dios. 4 cosas que el creyente piensa de Dios: abundancia, torrente, fuente, luz. Vemos que cada uno de estos versículos tiene un gran contenido y que nos ayuda a entender algunos propósitos y principios divinos para nuestra vida. Ahora, podemos mirar algunos versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 25, 21, y vamos a buscar la palabra servicio. Servicio en la relación con Dios. Servicio en el carácter de nosotros como cristianos. ¿Cómo está nuestra actitud al servir? El servicio como una alabanza a Dios, como la dedicación y adoración a Dios. Y el servicio como premio, como el privilegio que Dios nos da de ser sus siervos. Es así como vemos que también el estudio de versículos individuales nos ayudan a entrenar nuestra vida, a conformar nuestro carácter, a llevar cosas prácticas de la palabra de Dios a nuestra vida personal. Bien, otro de los temas o de las formas, más especiales de estudiar la palabra de Dios es estudiarla por palabras, palabra por palabra. Este es uno de los estudios más deleitosos y provechosos. Él nos capacita para ver la variedad, proporción y equilibrio de las verdades de la palabra de Dios. Para este estudio se necesita una cosa, y esa cosa especial es una concordancia. Usted debería tener una concordancia muy pero muy buena, bien completa, lo más completa que pueda. No se limite a la concordancia que trae su Biblia, la cual trae 4 o 5 palabras que lo llevan a referencias paralelas en la Escritura, sino miremos a ver una concordancia amplia donde usted cuente con una gran cantidad de versículos en donde encuentra la palabra que usted quiere estudiar. De esta forma va a enriquecer su estudio plenamente y va a sacar un provecho amplio de este. Las conclusiones que saque de allí derivarán en un ajuste en su carácter, en su personalidad, en su forma de ver y de aplicar la vida cristiana, y también en ayudar a otros a vivir una vida agradable a Dios. Muy bien, querido amigo, hermano, estudiante, por hoy estamos concluyendo nuestra clase de mirar la Biblia en forma detallada. Espero que haya sido de bendición para usted, que después de leer los talleres que han venido en el desarrollo de cada capítulo, de cada módulo, y de dedicar un tiempo en su estudio y desarrollo, los haga llegar a su monitor, a su pastor o a la facultad en la cual usted está inscrito. De esta manera hará posible que sean calificados, sus notas sean devueltas y queden radicados para luego poderle extender su certificado de estudio correspondiente a esta materia. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad y que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente.